paciente se pone de decúbito lateral y el tratante se sitúa al frente del paciente. Las manos, los dedos se sitúan en los músculos paravertebrales lumbares, mientras que ambos codos, uno se sitúa en la cresta ilíaca y otro en la parrilla costal, generando un componente de separación. Al momento de separar, el objetivo de esta prueba es movilizar el tejido blando de la zona lumbar y a su misma vez genera un componente de rotación de las vértebras lumbares. Todo este componente de inclinación contralateral ayuda a que el movimiento se pueda acoplar o no acoplar. El paciente se sitúa de decúbito lateral y el tratante se sitúa al frente de él. El talón de la mano se sitúa en el músculo cuadrado lumbar y los paravertebrales, mientras que la mano izquierda se sitúa en la cresta ilíaca. ¿Cuál es el procedimiento? Con la mano izquierda se genera un vector hacia craneal, y con el talón de la mano, con la mano derecha, se genera una presión hacia interno. ¿Con esto qué se ayuda? Ayuda al movimiento. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? Es movilizar tejido blando y a su vez hacer un movimiento de rotación lumbar. Para poder realizar este procedimiento nuevamente, se pone nuevamente la mano izquierda sobre la cresta ilíaca y la mano derecha, con todo el borde de la mano, todos los dedos se sitúan en el cuadrado lumbar del lado adyacente. El procedimiento: la mano izquierda hace una inclinación hacia craneal, hacia caudal, mientras que la mano derecha realiza un movimiento de tejido blando hacia el interior, generando el componente de inclinación lateral. Paciente de decúbito lateral, tratante detrás de la zona pélvica. Se le pide al paciente que con su mano superior, con su mano que está arriba, se afirme de la camilla, pasando por encima de su cabeza. En las extremidades inferiores se le pide al paciente que haga una separación de esta, con una extensión, dejándola colgando en la pierna para activar el cuadrado lumbar. Esto se mantiene durante 10 segundos, de 7 a 10 segundos, de una forma isométrica. Luego de esto, para generar estiramiento del cuadrado lumbar, se cuelga el pie y el tratante cabalga sobre él. Y con las manos entrecruzadas se sitúan en la cresta ilíaca del lado tratante. Y con esto se le pide al paciente que haga una inspiración y una expiración, generando una separación de las costillas inferiores sobre la pelvis que va a tratar. Y con esto generaría el estiramiento del cuadrado lumbar. Con esto se repite de 2 a 3 veces. ¿Cuál es la parte? Debo cortar. Y al paciente del culo lateral y se le pone un cojín debajo de la zona lateral de la camilla del abdomen, y donde la cabeza tiene que estar en neutro y el brazo superior tiene que estar en separación, dejándolo colgando. En las extremidades inferiores, esta tiene que estar en separación también y colgando, cosa de que la zona lateral del abdomen quede descubierta para una mejor palpación, y con eso se tensan mejor los músculos. El fisioterapeuta sitúa atrás, sitúa sus manos entrecruzadas. Una se sitúa dentro de la cresta ilíaca y otra en la parrilla costal, cosa de generar una liberación o un estiramiento o una elongación de la musculatura lateral del abdomen. Este estiramiento o tracción que se genera se tiene que mantener durante 90 a 120 segundos, pero con esto se genera el componente elástico de las fibras, y esto se repite durante 2 a 3 veces más en distintas posiciones, para poder ver distintos tipos de fibras de la musculatura lateral del abdomen. Y el paciente se ubica de decúbito prono y el tratante se ubica al lado contrario al lado de la pierna total. Con el talón de la mano, de la mano craneal, se sitúa en el sacro y el dedo medio
anular y meñique se sitúa a la altura de L2 y L3, generando una estabilización de esto. Con la mano caudal genero una flexión de rodilla y tomo la cara externa de la rodilla, generando una extensión de esta. Esto genera que el psoas se estire. Si genera una barrera de esta, generalmente lo normal son 10 grados de extensión. Luego de esto, cuando se le pide al paciente que haga una fuerza en dirección hacia la camilla, donde una resistencia de 15 a 25 grados, durante de 7 a 10 segundos. Luego de esto pasa y se repite con el otro lado. Al tener una patología crónica del psoas, este procedimiento se repite de 20 a 30 segundos. El paciente se ubica en el borde de la camilla, donde se le pide que se vaya a una posición supina, donde la pierna no tratar está en triple flexión. El fisioterapeuta se sitúa debajo de él, donde su planta del pie se sitúa en la cara anterior de la rodilla del fisioterapeuta, generando un componente de flexión con así alineación de toda la musculatura asociada. Las manos del fisioterapeuta se sitúan en el borde anterolateral del muslo, donde se le pide al paciente que se haga una flexión de cadera y una rotación externa de esta, manteniéndola de 7 a 10 segundos. Luego de esto se hace un estiramiento del psoas, manteniendo de 20 a 30 segundos respectivamente. Si es crónico, esta contracción tiene que ser de la misma forma, de 7 a 10 segundos, donde la mantención tiene que ser de 20 a 30 segundos de estiramiento. Sí. Ya, el paciente se pone de cuello lateral y el tratante se pone frente a él. La colocación de las manos. Con los dedos me sitúo por el borde interno de los músculos paravertebrales dorsales y con los codos, con ambos codos, los sitúo uno en la parrilla costal y otro en la cresta ilíaca. ¿Cómo hago el procedimiento? Muevo los músculos paravertebrales hacia mí y con los codos realizo una separación de la parrilla costal dorsal. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es movilizar el tejido blando y a su vez también movilizar el movimiento de rotación de las vértebras dorsales. Como comentario, se puede tener en cuenta que como se hace la inclinación y se genera una inclinación contralateral, a nivel de torácico, esto genera un movimiento acoplado o no acoplado. ¿Qué quiere decir? Cuando se quiere hacer el movimiento acoplado, se pone el paciente en flexión y con esta inclinación ayuda al movimiento acoplado. Y cuando se quiere limitar el movimiento, se pone en extensión la parte dorsal y con eso tendríamos un movimiento no acoplado. El paciente se sitúa de cúbito supino y se le pide que cruce sus brazos en dirección a sus hombros. El tratante se sitúa al lado de mi mano derecha, genera una rotación del tronco del dorsal, por general poniendo en posición de cúbito lateral. Mi mano fijadora se sitúa en el proceso transverso de la vértebra caudal, en este sentido, para poder hacer una tracción de esta. Para hacer más de una separación o una tracción de la articulación psicoprofesionaria, se puede situar también la zona tenar en la espina vertebral. Con esta se genera doble tracción. Para ser más específico, puedo situarme con mi borde zona tenar y el dorso de mis pulgares en los procesos transversos, dejando la espina vertebral en el centro. Luego, el procedimiento, vuelvo a la posición inicial desde cúbito supino, dejando fijo mi mano izquierda en el proceso transverso. Luego el procedimiento, ¿cómo se realiza? Se genera una tracción, una separación hacia dorsal, con todo el cuerpo, pidiéndole al paciente que realice una expiración. Y con esto se generaría una
una tracción de la articulación a articulación psicofisiaria. El paciente se sitúa de cúbito prono, donde el tratante se sitúa en la zona craneal de este. La mano fijadora se sitúa en el proceso transverso de la vértebra total, dejándolo en fija esta con el hueso piriforme, donde la mano va en dirección hacia caudal. La mano movilizadora, que en este caso sería la izquierda, se sitúa en el ángulo de la costilla. Esta se genera una tracción al sentido ventral y ligeramente laterocaudal, para generar una separación tanto de la articulación costotransversa y la articulación de la vértebra con la costilla. Prono y el fisioterapeuta se sitúa a nivel de la pelvis. La mano fijadora se sitúa en la posición transversa del lado izquierdo, con mi mano derecha, y con mi mano izquierda, que es la mano movilizadora, me sitúo en el ángulo el ángulo costal de la costilla derecha. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? Es separar la articulación costotransversa y separar la cortovertebral. Este procedimiento se hace en sentido ventral y ligeramente hacia lateral y caudal, dejando fijo la mano derecha.